Muy buenas tardes amigos de BPI, a todos los que se conectan a esta hora con nosotros cuando son las 12:34 hora de Caracas, Venezuela. Establecemos este nuevo contacto en vivo desde la ciudad capital. Esto a propósito de los últimos pronunciamientos de la comunidad internacional, incluyendo la última Asamblea General llevada a cabo en la Organización de Naciones Unidas. Para ello nosotros vamos a conversar a esta hora con el diputado Francisco Sucre. Él es presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea General para que nos comente un poco sobre este pronunciamiento que se suma a otros de otras organizaciones internacionales. Además, cuál puede ser el impacto de estos en Venezuela? Bueno, mira, lo primero que tenemos que decir es que definitivamente Venezuela fue la protagonista en la Asamblea General de la ONU. Aunque el gobierno pretendió desconocer una vez más en ese importante foro la magnitud de la crisis de refugiados y de migratoria que tenemos en Venezuela, el presidente Maduro fue allá a desconocer, se paró en la tribuna de oradores de la ONU a decir que aquí no estaba pasando nada, aquí no hay ninguna crisis migratoria, pero resulta que fue una posición absolutamente ridícula, por decirlo, porque en el marco de la propia Asamblea General de la ONU se tomaron decisiones importantísimas que reconocen la magnitud de la crisis. Estamos hablando en primer término de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que acogió el informe del anterior alto comisionado de derechos humanos, que establece que la violación de los derechos humanos en Venezuela ha entrado en una espiral sin fondo. Así lo establece el informe. Esa misma decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU reitera una vez más, exige una vez más la apertura de las fronteras venezolanas para la asistencia humanitaria. Están reconociendo que hay una gravísima crisis. Reitera y expone su preocupación por la violación de los derechos humanos producto de la crisis económica, política, social y sobre todo humanitaria. E instruye a la nueva alta comisionada de derechos humanos a que redacte un informe exhaustivo por las graves, y así establece ese informe, las graves violaciones a los derechos humanos, y le pide que haga ese informe. A lo cual Michelle Bachelet le solicita al gobierno venezolano que se permita que los expertos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU puedan venir a Venezuela a hacer ese informe. El gobierno ha dicho que lo va a permitir, esperemos que así sea, porque aquí estamos diciendo la verdad de la crisis que estamos viviendo. Lo otro es la designación en Naciones Unidas de un alto representante del secretario general, el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, para el tema de los refugiados y los migrantes venezolanos. Lo otro es que a partir de la Asamblea de la ONU se le instruyó al alto comisionado para los refugiados de la ONU, Filippo Grandi, a que girara, y ya lo está haciendo, salió el 6 de octubre desde Nueva York a recorrer Colombia, Argentina, Perú y Ecuador para constatar la gravísima situación de desplazados venezolanos que salen de Venezuela huyendo del socialismo del siglo XXI, de este gran desastre en que se ha convertido Venezuela producto de este modelo fracasado importado de Cuba que han llamado socialismo del siglo XXI. Entonces, la ONU, por un lado, tomó todas estas acciones y por otro lado va el presidente Maduro a hacer el ridículo en la ONU, a decir que aquí no está pasando nada. Entonces, evidentemente, por fuerza de los hechos, este organismo internacional, el más importante del mundo, le está diciendo a Maduro, mira, tú estás mintiendo, porque nosotros consideramos que sí lo hay y tomamos todas estas acciones. Y para rematar, en el marco de la Asamblea General de la ONU, se tomó la decisión histórica de 6 países de demandar por ante la Corte Penal Internacional al presidente Maduro y su gobierno por los delitos de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela, el genocidio, etcétera, por ante esa corte. Esta es primera vez en la historia de este altísimo tribunal que se toma una decisión en la que miembros, estados parte del Estatuto de Roma, demandan a otro presidente. Y además a esta demanda se le sumó en apoyo Francia. Y en estos momentos el presidente Macron está trabajando en la Unión Europea para que otros estados de la Unión Europea se adhieran a esta demanda ante la Corte Penal Internacional. Así que esto es una evidencia de que la crisis, la mayor crisis migratoria que hemos vivido en nuestra historia, que el gobierno pretende ocultar, es una realidad y una realidad que está preocupando al mundo cada vez más, a nuestros países vecinos, que son los principales afectados de esta diáspora venezolana que alcanza ya casi 4 millones de desplazados. De hecho, la propia ONU ha declarado la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, que en los últimos 2 años ha aumentado en un 900% el éxodo forzoso de venezolanos a los países vecinos de América Latina. Y que
las peticiones de asilo el año pasado llegaron a ser de 280.000 peticiones de asilo. Eso evidencia una situación de desesperación en donde los venezolanos, sobre todo nuestros jóvenes, salen huyendo literalmente de este país porque, bueno, este socialismo fracasado les ha confiscado el futuro. Y por eso requerimos de la comunidad internacional que continúe la presión para que en este país podamos tener, como tuvo recientemente ayer precisamente Brasil, la posibilidad de ir a un proceso electoral limpio, transparente. Ayer en Brasil votaron 80 millones de ciudadanos brasileños y ya a las 8 de la noche el Tribunal Electoral de Brasil había anunciado los resultados. Hoy no hay ninguna protesta en Brasil, todo el mundo acepta esos resultados y eso demuestra que los ciudadanos de los países requieren de democracias fuertes, de democracias que les garanticen realmente no solamente votar, sino elegir, y es lo que queremos en Venezuela. Diputado, también como presidente de la Comisión de Política Exterior, su posición en cuanto a los últimos anuncios de una creación de una policía migratoria, también los nuevos costos del pasaporte para venezolanos, tanto que estén dentro de Venezuela como en el exterior. ¿Qué saben ustedes de ello? ¿Cuál es la información que manejan y cuáles son las acciones a tomar? Mira, en relación a la policía migratoria, es un reconocimiento expreso, es una contradicción además del discurso oficialista. No está pasando nada, como dice la vicepresidenta. Lo que está pasando en Venezuela es un flujo migratorio normal. Entonces, que me explique la vicepresidenta cómo si lo que tenemos es un flujo migratorio normal, entre comillas, se anuncia la creación de una policía migratoria para estar en los 72 puntos fronterizos del país. Si la situación es normal, ¿por qué se va a crear una policía migratoria? Me pregunto yo. Además, no dieron detalles de eso. Eso es un reconocimiento expreso de que hay una situación de desplazamiento forzoso inédito en Venezuela. Y en relación al costo de los pasaportes es muy sencillo. Pretenden ahora, como este es un gobierno que arruinó el aparato productivo nacional, arruinó las empresas básicas de Guayana, arruinó la industria petrolera nacional, está desesperado por obtener algún tipo de ingreso y sabe que los venezolanos están huyendo de Venezuela, pues ahora sube exponencialmente los precios de los pasaportes, tanto aquí como en el extranjero, como una vía de poder capitalizar algo de dinero, sacándole a los venezolanos que están desesperados, que son además los sujetos pasivos de este desastre de modelo socialista, que salen huyendo de Venezuela. Entonces encima ahora tienen que pagar una altísima cantidad de dinero, que entiendo que son más de 7.000 bolívares soberanos, que esos son al cambio más o menos unos $60, que hoy $60 para cualquier familia venezolana, para cualquier venezolano normal que no esté enchufado como están ellos, es una fortuna, y de verdad que producir eso es muy difícil. El documento de identidad más caro en el mundo. Es el documento de identidad más caro del mundo, un documento que en la mayoría de los países es hasta gratis, te lo mandan por correo, y aquí es todo un desafío. Entonces, evidentemente los venezolanos no estamos saliendo al exterior, los que están inmigrando, porque van de vacaciones, no se solicita pasaporte porque va de vacaciones con la familia. Eso hace años que no se puede hacer en Venezuela. El que está solicitando un pasaporte es porque se va del país, porque aquí se acabó el turismo. Entonces, la gran mayoría de 10 solicitudes, te puedo asegurar que 9 por lo menos son de personas que quieren su documento para irse. Entonces, encima de que se están yendo por culpa de estas políticas fracasadas, entonces ahora hay que pechar a los venezolanos para que puedan obtener el pasaporte con esa altísima suma de dinero. Y la policía migratoria, bueno, esperaremos que nos den más detalles, pero evidencia una enorme contradicción. Un flujo migratorio normal requiere de una policía migratoria. ¿Qué podemos esperar de las próximas acciones, no solamente de la comunidad internacional, sino desde la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son los otros pronunciamientos que podemos hacer ante? Bueno, mira, nosotros estamos trabajando muy de cerca con los parlamentos de América Latina, sobre todo, porque estamos impulsando que se adopte en América Latina una legislación homogénea para ayudar a nuestros refugiados venezolanos. Y estamos impulsando desde la Asamblea Nacional con la OEA, que ya lo hemos hecho formalmente, y lo hemos hecho formalmente también con la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU. Les estamos solicitando que declaren la crisis migratoria venezolana una crisis de refugiados, que es lo que es, porque la gente no se está yendo de Venezuela por placer, se están yendo porque hay un temor fundado de su vida, hay un temor fundado porque no pueden conseguir alimento, hay un temor fundado porque hay venezolanos que están muriendo, venezolanos trasplantados, por Dios, que no tienen los medicamentos, porque una persona que se trasplanta necesita tomar medicamentos toda su vida y esos medicamentos no se consiguen, entonces tienen que irse para poder sobrevivir a otros países a buscar eso. Entonces, estamos exigiendo
solicitando que se dé ese reconocimiento de refugiados para que se apliquen de inmediato los protocolos de ACNUR, que tienen que ver con la asistencia humanitaria, con la asistencia legal y con la posibilidad de que nuestros migrantes, que en su gran mayoría son capacitados, son jóvenes capacitados, que son técnicos superiores, tienen títulos universitarios, puedan ingresar a los mercados de trabajo de esos países mientras se resuelve el tema político, porque estamos convencidos de que la gran mayoría de esta diáspora va a regresar a Venezuela a ser parte integrante de la reconstrucción de Venezuela. Entonces lo que estamos haciendo es impulsando esa legislación común, impulsando además que los gobiernos del mundo presionen aún más al actual gobierno venezolano para que entiendan que requerimos de unas elecciones justas, transparentes, competitivas y que le permitan a los venezolanos expresarse electoralmente para que de esa manera podamos cambiar este modelo político que ha arruinado a Venezuela. Diputado, para finalizar, sumado a esta crisis migratoria, también una realidad dentro del país que es estas convenciones colectivas que se han violado en el sector laboral. La Organización Internacional del Trabajo ha manifestado su preocupación y también la intención de venir al país. ¿Manejan ustedes de la Asamblea Nacional algún pronunciamiento sobre eso? ¿Han tenido en contacto con ellos para eso? Sí, bueno, de hecho, Marcela Máspero, que es la coordinadora nacional de voluntad, dirigente nacional de Voluntad Popular y que maneja todos estos temas sindicales, estuvo recientemente en Panamá, en donde se estableció la comisión de encuestas de la OIT, que hay que recordar, la OIT es un órgano de Naciones Unidas, es en el marco de los órganos de las Naciones Unidas. Ellos ya se han manifestado reiteradamente sobre la pertinaz y contumaz violación de los convenios laborales de los que Venezuela es parte porque los ha firmado. Estamos hablando de la convocatoria a las tripartitas, que aquí más nunca se hizo eso. Aquí se fijan salarios unilateralmente sin consultar a los trabajadores, ni mucho menos a los empresarios. El acoso que hay permanente a la libertad sindical. Todos esos convenios de los cuales Venezuela es signataria están siendo violados. Y Marcela estuvo en estos días en Panamá en la reunión de la comisión de encuestas y, por supuesto, la OIT está solicitando, y no se le ha permitido, venir a Venezuela a hacer su trabajo de levantar un informe sobre las violaciones a la contratación colectiva que este gobierno pretende de un plumazo desconocer 80 años de historia sindical. Y por eso hoy los trabajadores de Guayana están protestando enérgicamente en las calles de Ciudad Guayana por el restablecimiento de un derecho sindical básico, que es el derecho que tiene todo trabajador agrupado en un sindicato de negociar con su patrono las condiciones laborales a través de los tabuladores, etcétera. Y hoy se pretende pagarle a todos los trabajadores venezolanos un mísero salario de 1.800 bolívares soberanos, que ya se ha esfumado por la hiperinflación que estamos viviendo. Cuando lo anunciaron eran $30, pero ya va por 7. Y va a llegar seguramente a lo que siempre ha sido en Venezuela, un salario mínimo, 1 o 2 dólares. Esa es la Venezuela potencia socialista, ese es el socialismo del siglo XXI en plena acción. Entonces, los trabajadores están en su justo derecho de salir a defender sus conquistas laborales y nosotros vamos a estar permanentemente desde la Asamblea Nacional y desde Voluntad Popular y de todos los partidos políticos del Frente Amplio acompañando a los trabajadores en su justo reclamo. Bien, palabras del diputado Francisco Sucre. Él es dirigente del Partido Voluntad Popular y presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, quien se pronuncia entonces, ofrece un balance sobre estos pronunciamientos de la comunidad internacional, específicamente sobre la última Asamblea General que se llevó a cabo en la Organización de Naciones Unidas. Es la información que se genera a esta hora desde Caracas, Venezuela, y con ella despedimos este presente contacto en vivo. Reportó para BPI TV, Joan Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.